jornadas académicas de este semestre y pues la verdad no veo como mejor inicio de estas jornadas académicas que con nuestro conferencista de hoy, que es el doctor Cristian Muñoz Farías, miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil, fue profesor del Seminario de Actualizaciones de Psicofarmacología y Psiquiatría Clínica Infantil del programa de residencia de esta casa, ex miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, desarrollador de aulas virtuales en salud mental en la Universidad del Bosque, conferencista nacional e internacional, asesor y consultor de diferentes laboratorios y medios de comunicación en temas relativos con psiquiatría infantil, ex miembro del equipo coordinador del programa presidencial APAL, Conductas Suicidas en Latinoamérica y ex vicepresidente del ICISAM. Pues digamos que más allá de todos estos títulos, para mí es alguien muy querido y muy respetado y pues muy de esta casa y pues con quien queremos que iniciemos estas charlas. La charla de hoy tiene el título Actualizaciones en Psicofarmacología Infantil y bueno, es el abrebocas para estas jornadas. Doctor Muñoz, pues bienvenido y de verdad que qué rico que esté aquí acompañándonos. Muchas gracias. Mariel, está entrando acá un llamado que tenemos que mirar. Ya, perfecto. Sí, el auditorio. Buenos días a todos. Perfecto. Para mí es un placer estar acá con todos ustedes. Hacía bastante tiempo no tenía la oportunidad de sentarme acá con ustedes, porque para mí ese es más que una charla, una conferencia, es poder contarles un poco de mi experiencia como médico psiquiatra infantil y aprovechar, hacer una actualización en la parte de psicofarmacología infantil. De mi experiencia como docente en psicofarmacología, siempre he propendido por que quede una memoria, un recuerdo con mis residentes de lo que la psiquiatría infantil y de los estudios clínicos que se han desarrollado en los últimos años les permita tener cierto tipo de directrices y de parámetros para poder tomar decisiones clínicas que puedan redundar en el beneficio de los pacientes. La presentación que voy a tener hoy va a estar apoyada mucho en el trabajo que hicimos con mis residentes. De hecho, aquí veo a muchos de ellos y Sonia, que está aquí cerquita, cuando se dé cuenta de lo que vamos a revisar, muchos de ellos se van a acordar de por qué yo pongo mucho énfasis en los estudios clínicos. Porque los estudios clínicos son los que nos permiten de alguna manera poder tener un respaldo. Y hoy en día la medicina tiene esa dificultad que si no tenemos un respaldo que nos apoye desde el punto de vista científico en la toma de nuestras decisiones clínicas, vamos a tener dificultades en la respuesta que esperamos de nuestros pacientes, y para eso que es muy importante que nosotros podamos tener un conocimiento adecuado y unas bases que nos den una estructura para poder tomar decisiones. Entonces, la agenda que tenemos acá, yo dejé estudios clínicos y resumen ejecutivo es precisamente eso, y es ponerlos en sintonía de qué está pasando desde el punto de vista de los estudios que han sido base para las decisiones que se vienen tomando. Listo, perfecto. ¿Qué ha pasado desde que fueron publicados estos estudios clínicos? Porque muchos de ellos se han convertido en referencia para la gran mayoría de los médicos, psiquiatras y psiquiatras infantiles a nivel mundial, pero la idea es también poder saber si esos estudios se han ampliado, se han replicado, o aún en los últimos 15 años, porque la gran mayoría se hicieron finalizando la década de los 90, cuando la inversión en neurociencias fue bastante grande, si
de alguna manera siguen siendo ese gold estándar en muchas de las entidades clínicas que vemos nosotros como médicos psiquiatras infantiles. Si hay nuevas moléculas y finalmente a lo que yo llamo alto nivel de pragmatismo es que la experiencia clínica le permite garantizar que uno pueda tener cierto tipo de lineamientos a la hora de manejar pacientes y qué debería uno tener en cuenta y qué cosas que puedan haber pasado en el manejo de estos años nos permiten también garantizar que podamos tener un manejo cierto y juicioso a la hora de ver nuestros pacientes. Hay una cantidad de estudios clínicos a nivel mundial en psiquiatría infantil. Los estudios clínicos en psiquiatría infantil, por razones éticas, por supuesto, no se hacían, y solamente hacia el final de la década de los 90 comenzaron a hacerse estudios clínicos, muchos de ellos replicados de los estudios clínicos que se habían hecho en adultos. Para algunos de ustedes probablemente estas siglas no signifiquen mucho, pero para los médicos psiquiatras que trabajamos con niños y adolescentes se convierten en una guía y una orientación. PADS, TORDIA, PODS, CAMS, el MTA, el TADS, todos estos estudios clínicos permitieron poder tener por primera vez un respaldo real, juicioso, con estudios clínicos, con una metodología apoyada en la medicina basada en la evidencia para poder tomar decisiones. Ahora, yo soy apasionado de la docencia y siempre acostumbré a mis residentes a que cuando uno comenzaba a revisar un tema uno tenía que preguntarse y hacerse cierto tipo de cuestionamientos para saber cuáles eran los vacíos de conocimiento e de información. Ahora, yo no pretendo con un auditorio como ustedes hacerles una evaluación, pero sí poder tratar de identificar si uno tiene por lo menos la idea de qué estudio clínico nos permite hablar de alguna cuestión en particular. Y en este caso, digamos, yo les pregunto, ¿es un estudio clínico que evalúa la respuesta del metilfenidato en preescolares? Y uno ve MTA, PADS, PODS, RUP y CAMS y uno dice, probablemente ni siquiera conozco los estudios clínicos, pero si yo le pregunto a Eugenio, ¿tú sabes qué estudio clínico es el que tiene que ver con metilfenidato en preescolares? MTA, perfecto, en preescolares, muy bien. Y Sonia, ¿cuál crees que es el estudio clínico que tiene que ver con preescolares? María Fernanda. ¿Ah? Y fíjense que esto está hablando con mis residentes obviamente, pero el MTA es el estudio que se hizo con escolares, ¿cierto? Y el PADS, que es un estudio clínico que ahorita los vamos a mencionar rápidamente, tiene que ver con preescolares, pero eso, lo más polémico en psiquiatría infantil es el uso de psicoestimulantes. Y el metilfenidato es una molécula que viene desde la Segunda Guerra Mundial, estamos calculando 60, casi 80 años de ser utilizada, y de alguna manera siempre se esperó la posibilidad de hacer un trabajo juicioso de seguimiento con una corte a largo tiempo, y este estudio del PADS nos permite mirar qué ha pasado, porque es un estudio que se hizo hacia finales de los 90 también, y es importante y ahorita lo vamos a revisar. Es un estudio clínico que evalúa el tratamiento del TOC pediátrico. Claro, uno dice el TOC pediátrico, y entonces aquí viene MTA, PADS, entonces ya no son PODS, RUP, CAMS. Eugenio, ¿tú te acuerdas? El PODS, exacto, el PODS es otro estudio clínico bien importante. Resistencia a los inhibidores de recaptación de serotonina, depresión. Hoy en día, ansiedad, depresión en niños y adolescentes es una de las entidades clínicas más frecuentes, y los estudios clínicos que permiten que ustedes tomen decisiones de si el manejo farmacológico debe ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, la respuesta o la resistencia en tratamiento de a qué inhibidor de recaptación de serotonina, llámese fluoxetina, sertralina, si voy a cambiar a un dual, dependen mucho de este estudio clínico, que todos los estudios clínicos lo hizo el Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos, y son estudios multicéntricos con muestras grandes y nos permite tener muy claro el manejo. Y ese estudio es el TORDIA, ¿cierto? Ahora, el RUP es otro de los estudios clínicos famosos, y neurociencia se dedicó a invertir en depresión, en esquizofrenia y en estudios también para ansiedad, pero en los trastornos del espectro autista se encontró que había una necesidad, porque había una cantidad de manejos desde el punto de vista
psicosocial, pero no había un apoyo para la sintomatología clínica que presentaban este tipo de niños, y también se desarrollaron este tipo de estudios clínicos en autismo. Estos dos profesores americanos, el doctor John Marsh y el doctor Christopher Kratochvil, han sido líderes a nivel mundial en psicofarmacología y han sido promotores de realizar estudios que permitan que ustedes tengan algún tipo de referencia y una estandarización de guías, protocolos y de manejos para podernos apoyar, para poder hacerlo mejor en el tratamiento de los niños y adolescentes que llegan a nuestro consultorio. Ellos escribieron este artículo sobre el desarrollo de la psicofarmacología pediátrica enfocado en estas moléculas que son las que frecuentemente utilizamos. Y este es un estudio clínico que es una revisión que hicieron en el 2011. Ellos vienen trabajando en psicofarmacología infantil desde hace mucho tiempo, y yo lo que me tomé para el título de esta conferencia es tener este artículo de guía y mirar qué ha pasado en los últimos 5 años con respecto al manejo de estas moléculas y poderles contar un poco para que ustedes puedan actualizarse conmigo y poder tener una idea de qué es lo que ha estado pasando en la investigación clínica en psicofarmacología infantil. Muy bien, vamos con la parte de psicoestimulantes. Los psicoestimulantes, el metilfenidato ha sido uno de los medicamentos más utilizados en pediatría. Y digamos que hay mucha polémica frente al diagnóstico de déficit de atención, pero lo que está claro es que nosotros hemos encontrado que estos diagnósticos clínicos hoy en día tienen un correlato biológico de circuitos que no funcionan adecuadamente y que generan en los circuitos córtico, estriato, talámico, corticales, alteraciones que son importantes de hacer seguimiento de manera precoz y evaluación diagnóstica para poder escoger una molécula que de alguna manera pueda mejorar el desempeño funcional de un niño o del comportamiento fenomenológico que puede tener, porque son niños que tienen una cantidad de alteraciones desde el punto de vista comorbilidad. Y el estudio del MTA es uno de los estudios clínicos más famosos a nivel mundial, no solamente en población infantil, sino de los estudios que tienen muestras más grandes. Y la muestra, estamos hablando de más de 500 pacientes, de hacer seguimiento en edad escolar para poder mirar con 4 brazos de estudio, mirar el comportamiento a la respuesta al metilfenidato en diferentes dosis, y después de aquí se han desprendido una cantidad de artículos muy importantes. Fíjense acá, estamos con una muestra de 579 pacientes donde las intervenciones tienen que ver con metilfenidato, terapia cognitivo-comportamental, la combinación de estas dos y tratamiento de la comunidad. Acá lo importante de esto, y yo no me voy a tener mucho acá, es para que se den cuenta que el tratamiento combinado es lo que termina demostrando mayor efectividad en los niños que tienen este tipo de condición. Y a partir de eso, es por eso que el tratamiento, cuando ya hay un compromiso significativo en el desempeño funcional de estos niños, cuando hay situaciones desde lo comportamental y lo emocional que generan también alteraciones, y los papás que tienen niños con este tipo de diagnósticos, pues obviamente saben que la medicación no es solamente el tratamiento, sino que también hay otro tipo de abordajes que van a ser importantes, pero lo que nosotros tenemos es que sí es efectivo y sí garantiza que los niños de alguna manera no tengan ningún tipo de complicación. Ahora, desde el punto de vista de seguridad, también es importante. Ahora, esta es la comorbilidad más frecuente que a veces tenemos con este tipo de niños. Compromisos de ansiedad, compromiso en su desempeño académico, la relación padre-hijo, el vínculo de una mamá con un niño con déficit de atención e hiperactividad, obviamente se va a ver afectado, porque estas mamás tienen grandes dificultades a la hora de controlar niños que son impulsivos, hiperactivos, que pueden llegar a ser disruptivos en muchos escenarios, y el manejo farmacológico y el manejo integral, ese manejo combinado, garantiza que este tipo de situaciones se pueda beneficiar. Entonces la medicación sola mejora los síntomas de un niño con déficit de atención, pero no mejora este tipo de cosas que indirectamente se van a ver beneficiados cuando yo tengo una terapia cognitivo-comportamental y además estoy haciendo un manejo farmacológico adecuado con un diagnóstico que se haya hecho de acuerdo hoy en día a los criterios del DSM-5, que son los que nos permiten poder hacer diagnóstico similar en todas las partes a nivel mundial. Entonces, yo les decía seguridad, porque cuando como médico psiquiatra infantil hablamos de metilfenidato, lo primero que surge en los auditorios
cuando son no solamente profesionales de la medicina, sino que también hay profesores, maestros, comunidad, siempre le dicen, bueno, ¿y la seguridad de este medicamento cuál es? Y sí, evidentemente hay efectos adversos y hay descontinuación por este tipo de medicamentos, y los estudios clínicos y a lo largo del seguimiento de esta muestra de tantos pacientes, porque ya cuando salieron los estudios clínicos se podía evaluar esa efectividad, esa eficacia o esa seguridad del medicamento, más la efectividad, pero ¿qué estaba pasando con la seguridad? Tomar un medicamento durante largo plazo generaba la posibilidad de efectos secundarios, y lo que hemos visto es que hay efectos que son de tipo agudo, pero la gran mayoría de los efectos son del 4% y están vinculados a la disminución del apetito, tics, efectos en el crecimiento, pero fíjense que en efectos en el crecimiento, de alguna manera, muchos de ustedes me van a contar su propia experiencia individual. Hay algunos niños que crecen sin ningún tipo de complicación y va a depender mucho del metabolismo de estos niños, pero lo que sí se ha encontrado es que sí, en algunos niños puede haber alteración cuando hay una medicación intensa, que puedan crecer 4 a 25 centímetros en promedio, y generalmente las tasas de crecimiento y desarrollo en pediatría están por encima de los 6 centímetros. Podría haber una diferencia frente a esto y una disminución también frente al peso, comparándolo con estos estándares que son los que habitualmente se pueden encontrar en la población general. El PADS, yo siempre les traigo la referencia del artículo para que cuando ustedes quieran sentarse a revisar el estudio base, el estudio madre, de donde surgieron todos los estudios que se desprenden, y del PADS, que es este estudio en preescolares, lo importante que nos permite poder entender es que la conclusión es que hay un menor efecto que con los escolares a la misma dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se ha venido tratando de poder hacer detección precoz en psiquiatría infantil para poder garantizar un mejor pronóstico, pero que desafortunadamente todavía no tenemos las herramientas terapéuticas, farmacológicas, para poder garantizar que haya una respuesta que mejore la sintomatología de esos niños, y que a pesar de que yo tenga un niño en edad escolar que le pueda estar dando 10 miligramos de metilfenidato de liberación inmediata o de cualquiera de las presentaciones o un Concerta, probablemente estos niños, por razones de neurodesarrollo o otro tipo de funcionamiento, no van a funcionar igual a la misma dosis. Solamente el 21% remite, y por supuesto, por el metabolismo también. Acá en este estudio clínico se manejaron dosis desde 2.5, 5 y 7.5 miligramos 3 veces al día. Encontramos un perfil de efectos secundarios similar al que encontramos con los escolares. Esto es parte de la actualización. Entonces, más o menos han salido alrededor de este estudio madre unos 20 artículos. Este es el último publicado en 2015 de farmacoterapia del PADS, mirando el crecimiento. ¿Y qué pasó con el seguimiento solamente de esa parte del crecimiento? Se encontró a 3 años, más o menos la edad media de estos niños que habían sido mirados en edad preescolar, estaban entre los 7.4 y los 10.4 años a 6 años. ¿Y qué encontraron? Que 1 de cada 4 continuaban usando el metilfenidato. 1 de cada 10 ya no estaba utilizando el metilfenidato, y es donde nosotros nos damos cuenta de que este tipo de condición o la sintomatología a veces es muy específica, y nos encontramos que en la medida que van creciendo se van mostrando un polo diferente en el comportamiento clínico. Se van orientando algunos de ellos, y por eso es tan difícil a veces poder hacer el diagnóstico hacia un polo de una condición de un trastorno afectivo bipolar o de un problema más de ansiedad. Entonces, o aparecen medicamentos y pues aparece el antipsicótico. Ahora, ya aparecen otro tipo de moléculas también, y eso coincide porque con el advenimiento de moléculas o inhibidores de captación de serotonina, noradrenalina, de todos los duales, y aparecen medicamentos específicos como la atomoxetina, y comienza a haber un 4.5% de utilización de estos medicamentos. Pero lo que más importante, más allá de los medicamentos, es que el seguimiento muestra que el curso es crónico en esta entidad. O sea, que a pesar de la intervención farmacológica de los tratamientos, nosotros tenemos niños o preescolares, escolares, adolescentes y adultos con la condición.
que yo puedo mejorar o optimizar el pronóstico en la medida que tenga ese manejo interdisciplinario para poder garantizar que estos niños pues, puedan tener un mejor funcionamiento en la vida adulta. Este es otro estudio clínico, solamente para poder decirles que en el manejo de déficit de atención e hiperactividad, pues tenemos un amplio repertorio de moléculas. Los más utilizados los psicoestimulantes, pero también utilizamos alfa-2 antagonistas, utilizamos inhibidores de recaptación de noradrenalina. Hay estudios off-label de moléculas que tienen el mismo funcionamiento, pero que no están, digamos, no se han hecho estudios clínicos para poder mirar el funcionamiento, aparte de la atomoxetina. Pero esto es de lo cual disponemos hoy en día, y aquí están las indicaciones de esos, desde qué edades se pueden utilizar metilfenidato a partir de los 6 años. En Colombia no disponemos de las anfetaminas que están aquí en Latinoamérica, solamente en Chile, el Adderall, en Estados Unidos también Adderall, Dexedrine, y el resto de los no estimulantes que se utilizan especialmente cuando tenemos pacientes que tienen comorbilidad. La comorbilidad es la constante en el paciente con déficit de atención, con trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, y es que ustedes imagínense la fenomenología nada más cuando yo les estaba mostrando que hay hasta alteraciones en el vínculo, pues esto genera también que a veces también aparezca la polifarmacia en el tratamiento farmacológico de este tipo de entidades clínicas y la dificultad de poder controlar o poder garantizar que vamos a lograr ese tratamiento ideal para estos niños. Ahora, escapémonos de esto y vamos a los antidepresivos. Estos son los estudios clínicos que hay que se han desarrollado con la implementación de este tipo de manejos. El POTS, que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, y el resto de los estudios tienen que ver con depresión resistente y con trastornos de ansiedad. Yo solamente se los voy a contar rápidamente para irnos a la parte de actualización. El POTS, fíjense que ahorita el estudio madre que apareció en JAMA, lo que era antes la revista de archivos en psiquiatría general, el artículo muestra que el trastorno obsesivo compulsivo y la gran mayoría de los trastornos que están en adultos pues aparecen y su primer pico es en la infancia. Entonces por eso es que es tan importante esa detección e intervención temprana para poder garantizar que estos niños tengan un buen funcionamiento. El TOC no se escapa de ese tipo de modelo, y digamos que la mayoría de los estudios clínicos se han hecho replicando lo que se hace en adultos. Entonces yo tengo un paciente adulto con trastorno obsesivo compulsivo, se implementaron los inhibidores de recaptación de serotonina. Especialmente para este estudio se tomó la sertralina como un inhibidor gold estándar en el manejo y en la respuesta, y los 3 tratamientos demostraron ser superiores al placebo en reducción de síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, volvemos nuevamente a que el tratamiento farmacológico termina siendo mucho más eficaz a la hora de estar complementándolo con una terapia, aquí en este caso cognitivo-comportamental, pero cada vez más hay más terapias que permiten poder garantizar que los niños tengan un mejor funcionamiento. El CAMS, estudio de ansiedad, yo lo que quiero es que miren muestras grandes en los estudios para este tipo de diagnósticos: ansiedad de separación, fobia social, ansiedad generalizada. A veces uno se preocupa de decir, bueno, ¿desde qué edad yo tengo que darle a un niño una medicación? Y lo que pasa es que cuando hay un compromiso significativo en el desempeño funcional, saber que yo puedo disponer de una molécula que pueda ayudar a que disminuya la ansiedad y que tengamos resultados en combinación del 81%, es algo que nos da seguridad y que nos da garantía, y que sabemos que estamos haciendo un trabajo clínico, médico, con un respaldo de un artículo que me permite avalar ese tipo de uso. El TATS tiene, fíjense, tiene 20 artículos desde que fue publicado su estudio madre en el American Journal de Psiquiatría. Aquí lo importante de los niños con depresión es lo que yo les estaba diciendo, lo que le pasa a la gran mayoría de las personas. Hay mucha disparidad conceptual en el manejo de la depresión infantil y la depresión en adolescentes. Muchas de las personas le tienen mucho miedo a la depresión unipolar y a la depresión bipolar. Entonces, cuando yo voy a implementar un medicamento, temen ese viraje, ese switch,
y a veces hay algunos que hacen recomendaciones de implementar los medicamentos durante 2 o 3 meses, lo cual obviamente ni medianamente genera respuesta, pero ni siquiera alcanza a veces a la remisión cuando yo ya estoy retirando la medicación. Y, por supuesto, pues vienen las recaídas y las recurrencias. Por eso el estudio de TATS y lo importante del seguimiento, este es un estudio que también, obviamente son estudios cortos con muestras grandes, pero que demostraban esa efectividad, y volvemos nuevamente a la combinación, 71%. Entonces estamos hablando de psicofarmacología, pero pues psicofarmacología sin psicoterapia pues no existe, no funciona, no es igual, sino otro tipo de intervenciones que permitan que estos niños de alguna manera puedan responder al tratamiento. Y estamos hablando que las tasas de suicidio a nivel infantil han aumentado dramáticamente, y por eso es tan importante que nosotros podamos saber utilizar, hacer el diagnóstico de depresión infantil y saber utilizar este tipo de medicamentos. Ustedes saben que finalizando la década del 2000 aparecieron los famosos black box por todos los inhibidores de recaptación de serotonina, por los efectos en las primeras semanas de ese aumento de la energía y la parte volitiva, que hacía que se dudara que realmente el medicamento estuviera bien utilizado o se pudiera implementar. El SOFTATS es simplemente un estudio que tiene que ver con pacientes que tienen comorbilidad con abuso de sustancias. Y el TORRIA es un estudio bien importante porque habla de depresión resistente al tratamiento. Muchos de nosotros en nuestros consultorios hemos tenido niños con un cuadro clínico claro de depresión, depresiones atípicas, depresiones que no responden al tratamiento farmacológico que se implementa con inhibidores de recaptación de serotonina. Hacemos switch a buscar otro tipo de medicación, optimizamos también la dosis, con dosis óptimas tampoco funciona, y este estudio lo que nos muestra es que también la terapia cognitiva comportamental y el cambio a un medicamento o del mismo estilo, inhibidor de recaptación de serotonina, o a un medicamento como la venlafaxina, demostraba que tenía también una mejoría en la respuesta. Y eso, digamos, estos estudios no recogen las nuevas moléculas antidepresivas que han salido, que de alguna manera también están pendientes estudios para poder replicarse en moléculas como vortioxetina, agomelatina y otro tipo de moléculas que potencialmente también podrían ser útiles, especialmente en población adolescente. Me devuelvo aquí. Esto para mostrarles cuáles son las herramientas psicofarmacológicas de las cuales disponemos, aprobadas por la FDA en el rango de edad para poderlas utilizar cuando tenemos diagnóstico de depresión. Entonces, de los inhibidores de recaptación de serotonina y los tricíclicos en población infantil incluso tienen mucho más estudios clínicos que respaldan su utilización. Ahora, hay mucho temor a la hora de utilizarlos, pero los que sean psiquiatras de la vieja guardia muchísimas veces utilizaron imipramina para manejo de depresión y pacientes que puedan tener depresión resistente y en otro tipo de condiciones asociadas en comorbilidad. Muchos de ustedes se acordarán que la imipramina se manejaba en el manejo de la enuresis, pero está y sigue siendo relevante y está aprobado la utilización de este tipo de medicamentos. En el trastorno obsesivo compulsivo también tenemos tricíclicos, también tenemos, ahí cuando aparece la paroxetina, está aprobada, pero con la paroxetina tenemos grandes inconvenientes los médicos psiquiatras infantiles y adolescentes, porque la paroxetina, saben ustedes que por el perfil anticolinérgico y por el perfil que tiene de receptores, tiene grandes dificultades desde el punto de vista de la libido, y esos efectos secundarios en un adolescente pues no validan que haya una adherencia, y tenemos muchos efectos secundarios. Yo quiero contarles acá también que a veces hay pacientes, por ejemplo, con trastorno obsesivo compulsivo, los inhibidores de recaptación de serotonina, nosotros siempre estamos pendientes a veces de los efectos de tolerabilidad gastrointestinales, los efectos más comúnmente que se pueden llegar a dar, pero a veces tenemos respuestas idiosincráticas. Hay niños que a veces presentan, por ejemplo, con medicamentos como la sertralina, defectos en la acomodación, visión borrosa. A veces hay que estar pendiente de eso porque se lo refieren a uno, incluso niños que pueden desarrollar miosis o a veces a cambios muy drásticos en el tamaño pupilar cada vez que se asocia o se aumenta la medicación en un niño que tiene un trastorno obsesivo compulsivo cuando se utilizan moléculas como la sertralina a dosis mayores de 50 miligramos, alcanzando dosis de 100 a 150 miligramos. Los efectos como tal. Ahora, yo quiero reparar que
Cuando muestro este tipo de efectos, son los efectos secundarios que puede mostrar cualquier tipo de medicamento desde el punto de vista de tolerabilidad, y que pueden mostrar también moléculas que son utilizadas en pediatría para los niños y los mismos efectos que se puede estar presentando en los adultos. Pero lo más importante tiene que ver frente a la neuroprotección que tienen este tipo de medicamentos a la hora de hablar de trastornos del estado de ánimo. Porque la tendencia es a esperar que la depresión a veces sobrepase ese nivel de compromiso funcional, y ya esa depresión moderada y el paciente con ideación suicida, tenemos y disponemos de moléculas que podemos implementar con una tasa de respuesta adecuada, rápida, eficaz, y con una vuelta a la funcionalidad por parte de estos niños rápidamente. Entonces, nosotros tenemos que dar información a estos padres que, por el temor de pensar que de alguna manera la medicación podría ser un factor adicional a generar una sintomatología que exacerbe su condición ansiosa, depresiva, todo lo contrario, tiene un factor neuroprotector, y que en la medida que sepamos utilizar adecuadamente este tipo de medicamento, con total certeza vamos a garantizar que todas estas cascadas de citoquinas que se presentan garanticen que hayan efectos de neuroplasticidad, y que la posibilidad de recurrencia de un episodio depresivo nuevo disminuya significativamente, como lo muestran los estudios de TACS que se han hecho a 8 años de seguimiento, y es que los pacientes que tomaron antidepresivo para un trastorno depresivo mayor, en el seguimiento muestran menor tasa de recurrencia y recaída cuando fueron utilizados e implementados de manera adecuada. Haciendo la búsqueda en Medline, mirando psicofarmacología pediátrica, ustedes van a encontrar más de 800 artículos. Obviamente hacer una actualización rápida, venir a contarles qué ha pasado en los últimos 5 años, en los últimos 10 años en psicofarmacología, con las 4 moléculas más frecuentes que utilizamos, más que moléculas, sino grupos de moléculas: antidepresivos, antipsicóticos, psicoestimulantes, moduladores del afecto. Pues en un tiempo tan corto no es viable, pero yo lo que quiero es decirles que sí lo hice, que me senté y revisé cada uno de los artículos para ver si yo les traía algo acá que les pudiera contar de manera diferente frente a los estudios madre que hay y frente a las moléculas y cómo se vienen utilizando y cómo se vienen implementando. Yo soy miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil y me llega mi revistica, y voy y asisto a los congresos, por cierto, a los médicos psiquiatras infantiles que veo por ahí al fondo, la doctora Ávila Cabrera, que también va a ir a Nueva York. Esta revista, me revisé las últimas 7, que son de enero a agosto, para ver si había algo, no solamente en la parte editorial desde el punto de vista de psicofarmacología o de nuevas moléculas o nuevos estudios clínicos, y realmente no hay mucho. Digamos, nos ha pasado que la inversión en neurociencias bajó sustancialmente. De hecho, muchos de los laboratorios que tenían línea del sistema nervioso central han desaparecido. La investigación siempre se ha hecho en adultos, y pues ustedes imagínense si en psiquiatría infantil obviamente es mucho más difícil pensar en que se hagan investigaciones para poder buscar moléculas que puedan tener un comportamiento que garantice un mejor funcionamiento en los niños. Es muy difícil de poder encontrar esto. En estos 7 me encontré un artículo muy interesante, y tiene que ver también con cosas que van más allá del seguimiento del comportamiento. Cuando un médico da una molécula, tiene una responsabilidad, no solamente de garantizar que hay una respuesta clínica, sino de garantizar que esa adherencia se vea beneficiada, minimizando los efectos secundarios, pero al mismo tiempo también conociendo cuáles son los efectos adversos poco comunes, pero que de alguna manera hacen que la calidad de vida de estos niños y adolescentes, entendiendo que muchas de las moléculas que nosotros utilizamos generan trastornos metabólicos. Y ustedes saben que una risperidona aumenta el peso significativamente. Y yo les pregunto, ¿cuáles de los siguientes parámetros metabólicos que ustedes ven acá en un niño que tenga un trastorno del espectro autista, después de 16 semanas en tratamiento con risperidona, podría en este momento verse disminuido? ¿Ustedes qué piensan? Yo a los residentes que fueron mis residentes, y los sigo viendo con residentes que hoy en día son psiquiatras, y de mucho tiempo de trabajo, con 5, 7, 8, 10 años. ¿Qué piensa por ahí? Yo vi a la doctora Cabrera, ¿dónde está?
La resistencia a la insulina. Eugenio, ¿tú qué piensas? ¿Qué aumenta la resistencia? Por supuesto, muy bien. ¿Qué crees tú ahí? ¿Dónde está Carlos Montaña? ¿No está por acá? Muy bien. ¿Qué piensas, Eugenio? Fíjense que de este tipo, esto sí es actualización. Este es un artículo que salió publicado en una de estas revistas, en la revista del mes de mayo. Y nosotros siempre con Risperidona de lo que más hemos estado pendientes es de hiperprolactinemia. ¿Cierto? Digamos que nosotros siempre pedimos niveles basales de prolactina. Si estamos pensando que va a haber aumento de peso, pues pedimos perfil lipídico, estamos pendientes de glicemia, tomamos la tensión, pero no estamos pendientes de estos fenómenos que se dan alrededor de esta molécula que se llama adiponectina. Y hoy en día se hace seguimiento y medición basal previo a la iniciación de la risperidona. ¿Por qué? Porque se ha visto en los estudios clínicos que el mayor indicador de aumento de peso cuando se implementa risperidona es el aumento del apetito. Que si ustedes tienen aumento de apetito, inmediatamente tienen que pensar en la posibilidad de que ese niño va a ser un síndrome metabólico con total certeza, y que todo se va a ver afectado porque la risperidona genera una disminución significativa de la adiponectina, que es la que garantiza que esa cascada de citoquinas asociadas al estímulo del apetito se pueda controlar. Entonces, yo de alguna manera, y eso es una respuesta que no se presenta en todos los pacientes, pero si yo lo sé, también voy a seguirlo y voy a tener un control de este tipo de indicador. ¿Quieres hacer una pregunta? Ajá, dime. ¿Cómo estás, Cristian? Es que ahora están estudiando la alteración que hay en el sistema inmunológico que llaman adaptativo. Y todos estos factores, por supuesto, que se trastornan. El estudio de nuestro sistema inmunológico natural y el adaptativo va aprendiendo de acuerdo a los estímulos. Perdón, que se está estudiando ahora el sistema inmunológico como la parte más importante aún que la neurociencia del cerebro, y se considera que este sistema inmunológico va aprendiendo, que es lo que llamamos el adaptativo, y ante estos estímulos externos inadecuados, sin saber las diferencias individuales que ya citaste, determinan estas cascadas del sistema inflamatorio, de los adipocitos, de las leptinas y por supuesto de las citoquinas y de todos estos factores. Lo están estudiando mucho, la neurociencia se ha ido hacia eso. Sí, tienes toda la razón. Digamos que finalizando la década, ¿ya? Con el advenimiento de todas las moléculas que hubo finalizando la década de los 90, la investigación en neurociencias se fue hacia la psiconeuroinmunoendocrinología, y no solamente pues, a revisar los circuitos cerebrales y mirar qué pasa no solamente desde el hipotálamo y la hipófisis y esas señales, sino que todo este tipo de respuesta sistémica a nivel inflamatorio, para poder revisar, porque digamos hay etiologías, no solamente esa etiología de las monoaminas, donde pienso yo que por eso se generan los trastornos del estado de ánimo, sino que hay otro tipo de etiologías en desbalances a nivel de este nivel que generan este tipo de presentación clínica. De hecho, ustedes recuerdan que digamos, el cortisol es una hormona característica que ha sido vinculada con el estrés. Los niños que son sometidos a trauma desde etapas tempranas en la infancia, maltrato, abuso, son niños que tienen alteraciones en este tipo de circuitos y son mucho más proclives a poder presentar en la etapa de la adolescencia o la vida adulta, dependiendo de sus propias coyunturas, la posibilidad de que tengan trastornos del estado de ánimo. Por eso es que si yo detecto este tipo de alteraciones de manera inmediata, precoz, y puedo intervenir sin plantearme ser reduccionista, porque no pretendo ser reduccionista a la hora de decir que solamente este es el modelo biológico que yo puedo entender, sino que también hay una matriz desde el punto de vista psicosocial que también afecta al individuo y que yo debo intervenir y tener en cuenta, es darle una mirada hacia el otro lado. Y al finalizar yo les voy a contar de una persona sobre la cual he estado leyendo y que me parece muy interesante también para compartirlo con ustedes. Este es el arsenal del cual disponemos nosotros
para la gran mayoría de las entidades, adicionalmente a los antidepresivos que presentamos. Y ustedes se darán cuenta que son moléculas que utilizamos hoy en día en los adultos, que ya hay estudios clínicos en población adolescente y en niños. El litio, ahorita estaba hablando con el doctor Ferrer, con la doctora Fernández, frente al litio, porque el carbonato de litio yo pienso que es una de las moléculas más, ¿cómo decirlo?, de una manera adecuada, sin sesgarme. Yo pienso que el carbonato de litio, y Cadwell, el australiano que por serendipia se dio cuenta de los beneficios del litio, el litio sigue siendo vigente, no dejará de estar vigente y seguirá siendo la molécula que nos puede acompañar, porque es el único que ha demostrado profilaxis en suicidio, porque es el único que demuestra profilaxis del episodio depresivo y del episodio maníaco, con estudios clínicos que se han replicado ya en población adolescente también, y que de alguna manera ha sido satanizado porque genera temor su uso, porque está muy cerca a la dosis terapéutica, de la dosis letal, y eso hace a veces que las nuevas generaciones de médicos psiquiatras tengan mucho temor de utilizar este tipo de moléculas. Pero los moduladores del afecto cada vez menos se están utilizando en psiquiatría infantil, por sus efectos secundarios y por todos los efectos metabólicos que generan en los niños, porque adicionalmente tenemos niños deprimidos, pero después tenemos niños obesos y tenemos niños en situaciones de riesgo desde el punto de vista médico. Entonces, nuevas moléculas realmente en psiquiatría infantil no existen. Se están haciendo estudios clínicos, especialmente en autismo. La investigación ha girado mucho en torno del trastorno del espectro autista, y ustedes se van a encontrar con más que moléculas, tiene que ver más con la farmacocinética. Las moléculas siguen siendo las mismas, pero la idea es utilizarlas de una manera diferente. Voy a un ejemplo claro, es como ponerme las gafas o ponérmelas en la cabeza. De alguna manera lo que yo estoy buscando es la vía de administración con la cual yo podría garantizar tener otro tipo de efecto. Entonces, en esto lo que tenemos, digamos, de las nuevas moléculas es que la gran mayoría de las entidades clínicas se presentan al inicio de la infancia, lo cual nos obliga como médicos a hacer investigación en neurociencias para poder detectar qué es lo que está pasando, hacer esas intervenciones precoces, mirar que las pruebas de eficacia siguen siendo más en adultos, y de alguna manera nosotros tendríamos que buscar que girar en torno a poder hacer un acompañamiento y un seguimiento de todos estos pacientes que de alguna manera han sufrido entidades clínicas, y la progenie de los pacientes que tienen depresión, que tienen hijos que probablemente también van a estar deprimidos, y cada vez más hay estudios de poder mirar qué pasa con estos niños, para poder entender cuál es el funcionamiento desde el punto de vista biológico, para poder buscar nuevas alternativas en el manejo de la depresión. Y aquí dice que el objetivo inicial de desarrollar el medicamento para una indicación pediátrica del sistema nervioso central, como les digo yo, eso jamás ha sucedido, salvo el metilfenidato que se diseñó para una alteración en niños. Del resto, ninguna molécula se ha pensado para que sea para los niños. Todas están diseñadas para los adultos y se han referido o se han involucrado en el tratamiento de los niños, pero a partir de las inferencias que se hacen hoy en día con estudios clínicos que lo validan, pero igual no hay moléculas nuevas en el mercado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo les hablaba de las vías de administración, de los modelos del RETAR, de la liberación prolongada, de la liberación sostenida, y lo que encontramos es que sí, esa farmacocinética se comporta de manera diferente, y hay algunos medicamentos que el mismo medicamento, pero si yo lo utilizo en otro tipo de presentación, probablemente logra un mayor control sintomático. Es lo único que tenemos hoy en día. Se ha cambiado la farmacocinética. La molécula es la misma, pero está en otro tipo de presentación o de vía de administración. La disminución de la financiación, por supuesto, ha influido muchísimo en todo esto. Entonces, estas son las moléculas, digamos, las moléculas como tal: antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del afecto, antipsicóticos, psicoestimulantes. Y este es uno de mis profesores que yo siempre estoy leyendo y siguiendo, y Stephen Stahl, frente a este cuento de la psicofarmacología en niños, dice: hay cambios de formulaciones de muchos los fármacos que usamos en el pasado, y ¿qué hacemos para que los resultados puedan mejorar y la adherencia a los tratamientos también pueda mejorar? Porque en psiquiatría de adultos como en psiquiatría infantil el nivel de adherencia farmacológica es muy bajo.
Cuando yo encuentro una respuesta rápidamente, el paciente está descontinuando la medicación. Entonces, como les decía, lo que tenemos es brindar nuevas farmacocinéticas y nuevas vías de administración. Entonces viene la famosa venlafaxina retar. Se encontró que la venlafaxina dada cada 8 horas tenía mayor beneficio en la respuesta antidepresiva en los niños, por razones de tipo farmacocinético. Entonces salieron al mercado este tipo de venlafaxinas y se están implementando para el manejo de depresión y niños que puedan tener algún tipo de depresión resistente, pero que se utilicen de una manera diferente. La administración 3 veces al día, la formulación retar. Habrán escuchado el famoso Durapac, que salió al mercado, esa fluoxetina de 90 miligramos, en ese paciente que se ha estabilizado con la fluoxetina de 20 miligramos convencional y que después de una estabilización clínica con respuesta, con remisión, con recuperación, yo podría pensar que para que el paciente tenga adherencia farmacológica, yo le podría dar esa formulación de una vez a la semana. Entonces le doy su fluoxetina de 90 miligramos, se la toma y ese paciente tiene más adherencia porque la sostenibilidad comparado a ese paciente que toma la fluoxetina todos los días de 20 miligramos versus la fluoxetina que se va a tomar de 90 miligramos una vez a la semana es igual, por razones de tipo farmacocinético. Ustedes saben los metabolitos de la fluoxetina, no fluoxetina, es el metabolito que más duración tiene y por eso se utiliza la fluoxetina y se recomienda en las depresiones crónicas. Entonces, este es un nuevo abordaje. O sea, no tenemos nuevas moléculas, pero tenemos diferencias en el abordaje del tipo de medicación que le estamos dando a los niños. Entonces, es lo que dice Stahl. Hay muchas mejorías porque estos cambios proceden de cambios en la farmacocinética. Hay menos picos y valles y son más estables. Representan ventajas y, por ejemplo, tienen mucha relevancia en esta edad en la cual es mucho más difícil garantizar ese tipo de manejo de adherencia. Ahora, nuevos medicamentos vía nasal, administración nasal, por ejemplo, de oxitocina en niños con trastorno del espectro autista. Se han hecho estudios, ustedes saben que la oxitocina ha sido una hormona vinculada con el vínculo, con el apego, y de alguna manera en estos niños que tienen alteraciones cualitativas en esa dislexia afectiva que algunos llaman, pues se han hecho estudios clínicos de buscar oxitocina, 24 unidades internacionales colocadas vía nasal para ver si esos niños responden o tienen cambios en su comportamiento. Y hay estudios como todo, estudios anecdóticos de niños que pueden haber funcionado o respondido, pero es otra forma de abordaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sistema nervioso central y la vía de administración nasal garantiza una mayor seguridad y que se utilicen y se implementen menores dosis, evitando todos los efectos de tipo metabólico por metabolismo de primer paso, etc. Entonces, al final de todo esto, el cuento no son cambios de apariencia, sino son cambios en profundidad. Esto de cositas que para mí es importante, ustedes saben que hoy en día los médicos vivimos cada vez más sometidos a una cantidad de cuestiones de tipo administrativo. Los que estamos en nuestro consultorio permanentemente tenemos que tener las alertas que tiene el INVIMA, quienes que nos regulan psicofarmacología. Del 2016, 2015 y 2014 hay 2 alertas que salieron alusivas a psicofarmacología infantil. Una fue, que probablemente ustedes la escucharon, con respecto a un medicamento que no es de psiquiatría, pero que es utilizado convencionalmente en adolescentes por el cuento del acné, que es la isotretinoína. Entonces todo el Roacutan, con toda seguridad lo han escuchado, pero digamos que ha sido asociado a depresión y digamos que la Asociación de Psiquiatría y la Asociación de Dermatología Americana tienen un protocolo que el paciente que va a recibir esta molécula tiene que ser valorado por un psiquiatra previo a darle la medicación, y eso pues obviamente no pasa. Los dermatólogos la formulan y a ustedes les deberá estar llegando con frecuencia a adolescentes con depresión vinculado al uso de este tipo de medicación para que lo tengan en cuenta. Y la otra alerta es vinculada al psicoestimulante del metilfenidato, que tiene que ver con la posibilidad de priapismo. Yo en
22 años que tengo de ser médico, jamás he visto priapismo en ninguno de los niños. Hay pacientes adultos que probablemente sientan que se puedan beneficiar del metilfenidato por el efecto secundario, pero en la vida he visto un niño con priapismo. Pero igual hay que tenerlo en cuenta, porque puede llegar a pasar y por supuesto yo tengo que explicárselo a la familia del paciente para que lo pueda tener en cuenta. Finalmente, para acabar, yo quería hablar de este señor, que se llama Thomas Insel. Este fue el presidente del Instituto Nacional de Salud Mental. Acaban de nombrar a un nuevo psiquiatra, al doctor Joshua Gordon, que trabaja con la doctora María Oquendo, que es famosa porque es la actual presidenta de la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil española y que ha trabajado en conductas suicidas en adolescentes. Pero el Instituto Nacional de Salud Mental en los últimos años ha sido dirigido por psiquiatras. La investigación se ha dirigido a neurociencias y lo que pasa y que yo quiero que ustedes puedan tener en cuenta es que sí, este tipo de concepto, y lo traigo en inglés porque a veces en español es mucho más complicado de poder entenderlo porque hay cierto tipo de palabras que no quedan iguales. Los mental disorders, behavioral disorders o brain disorders. Hoy en día hablar de esto significa que antes nosotros hablamos de los trastornos y la psiquiatría siempre estuvo funcionando basada en el síntoma y nosotros hoy en día tenemos una psiquiatría más clínica, más parecida a la medicina interna en muchos aspectos, sin dejar de tener ese conocimiento integral que nos han, con el cual nos han formado y nos han educado, pero no podemos desconocer que hoy en día sí tenemos un correlato clínico y hay unos circuitos cerebrales específicos que se alteran. De hecho, cuando ustedes hacen estudios de imágenes en PET, en SPED, uno encuentra adelgazamiento de la corteza prefrontal dorsolateral en pacientes con esquizofrenia que aún no han tenido comportamientos que lleven a que uno, porque nosotros formulamos frente al comportamiento, frente a la conducta, frente al síntoma, pero desde antes ya hay unos cambios estructurales y en los circuitos que son detectados también por imágenes diagnósticas. Por eso, digamos que se ha hecho una mutación de los trastornos comportamentales a llegar a hablar de brain disorders. Digamos que eso es lo que se está haciendo hoy en día y este señor estuvo dedicado a hacer investigación y a poder demostrar que realmente muchas de las entidades clínicas, estilo esquizofrenia, estilo TDAH, pues tienen un correlato en los circuitos cerebrales y en sus conexiones. ¿Y qué más si hablamos de genómica? Si hablamos de genes, porque ustedes saben que con el advenimiento de poder haber descifrado el genoma humano, ahí hemos encontrado también una cantidad de cosas, lo cual obliga a que el psiquiatra moderno debe también contemplar mantenerse actualizado en este tipo de áreas para que pueda tener un mejor comportamiento. Y para finalizar, lo que dice el doctor Thomas Insel, la era del diagnóstico sintomático y la generación actual de tratamientos ha pasado. La era de las intervenciones que surgen desde la revolución de las neurociencias ha comenzado. Y bueno, les digo, no es una visión reduccionista, porque yo sé que aquí hay muchas personas con visiones diferentes. Yo lo que quiero decir es que es una visión obligatoria en nuestra formación como médicos para poder brindarle alternativas, herramientas adecuadas a nuestros pacientes, disponiendo de lo que la medicina hoy en día ha descubierto para el beneficio de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.